Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a tener nuestro quinto compañerismo filosófico y bueno, antes de empezar, eh, vamos a hacer una pequeña meditación para evitar los pensamientos intrusivos en esta reunión. Bueno, para empezar, por favor, quiero que se sienten de la forma más cómoda posible. Este ejercicio se realiza de manera más efectiva si se encuentran acostados, pero pues por obvias razones vamos a estar sentados. Entonces, como se sientan más cómodos, siéntense. Pueden apoyar sus manos en las rodillas si gustan. Bueno, primero vamos a cerrar los ojos y vamos a empezar a respirar profundo y a soltar el aire lento, centrando toda su atención en su respiración. Vamos a hacer 10 repeticiones de respiraciones así. Una, soltamos. Dos, soltamos el aire. Tres, soltamos. Cuatro, soltamos. 5, soltamos el aire. 6, soltamos. 7, soltamos. 8, sueltan el aire. 9, soltamos. Y la última 10. Soltamos. Una vez que ya tenemos nuestra atención centrada en la respiración, vamos a seguir así y cualquier pensamiento que llegue a nuestra mente lo vamos a convertir en un globo de color, el que ustedes prefieran, y van a ir alejando ese globo hacia el cielo. Y vamos a estar así por 5 minutos. Cualquier pensamiento que les venga a la mente lo vamos a convertir en un globo de color. Pueden ser distintos colores y los vamos a ir alejando lento hacia el cielo.
Bueno, una vez que ya han pasado los 5 minutos, vamos a hacer otras 5 respiraciones lentas. 1, inhalamos profundo, exhalamos lento. Iniciamos con la segunda. Y exhalamos. La tercera. Y soltamos el aire. Cuarta. Soltamos el aire. Y quinta. Respiramos profundo. Y soltamos. Cuando se sientan listos podemos ir abriendo los ojos. Lento. Bueno, ahora voy a darles la lectura de un fragmento del libro de Tomás, del libro de la suma de teologías de la cuestión 2, titulado Sobre la existencia de Dios. Va a ser el artículo 3, llamado ¿Existe o no existe Dios? Objeciones por las que parece que Dios no existe. 1. Si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente anulado. Esto es lo que sucede con el nombre Dios, al dar el significado de un bien obsoleto. Pues si existe Dios, no existirían. Más aún, lo que encuentra su razón de ser en pocos principios no se busca en muchos. Parece que todo lo que existe en el mundo, y supuesto que Dios no existe, encuentra su razón de ser en otros principios, pues lo que es natural encuentra su principio en la naturaleza, lo que es intencionado lo encuentra en la razón y voluntad humanas. Así, pues, no hay necesidad alguna de acudir a la existencia de Dios. En cambio, lo que se dice en el Éxodo 3,4 de la persona de Dios, yo existo. Solución, hay que decir, la existencia de Dios puede ser probada de 5 maneras distintas. Número 1. La primera y más clara es la que deduce el movimiento, pues es cierto, y lo perciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento, y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho, nada se mueve a no ser que, en cuanto potencia, esté orientado a aquello por lo que se mueve. Por su parte, quien mueve está en acto, pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Ejemplo, el fuego en acto caliente hace que la madera en potencia caliente pase a caliente en acto. De este modo, la mueve y cambia, pero no es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia y en acto. Solo se puede ser respecto a algo distinto. Ejemplo, lo que es caliente en acto no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío. Igualmente, es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo o que se mueva a sí mismo. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro, y este por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Ejemplo, un bastón no mueve nada si no es movido por la mano, por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve.
En este, todos reconocen a Dios. Segunda. La segunda es la que deduce de la causa eficiente, pues nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos ni es posible que lo que sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa imposible. En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente, porque en todas las causas eficientes hay un orden. La primera es causa de la intermedia, y esta sea una o múltiple lo que es de la última, puesto que si se quita la causa, desaparece el efecto. Si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente, en consecuencia no habría efecto último ni causa intermedia. Y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente. Primera, todos la llaman Dios. Número 3. La tercera es la que deduce a partir de lo imposible y de lo necesario. Y dice, encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas y consecuentemente es posible que exista o que no existan. Es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir. En un tiempo no existió. Si pues todas las cosas llevan a sí mismas la posibilidad de no existir, hubo un tiempo en que nada existió. Pero si esto es verdad, tampoco ahora existiría nada, puesto que lo que existe no empieza a existir más que por algo que ya existe. Si pues nada existía, es imposible que algo empezara a existir, en consecuencia, nada existiría. Y todo es absolutamente falso. Luego no todos los seres son solo posibilidad, sino es preciso algún ser necesario. Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro, y no la tiene. Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad llevando este proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar las causas eficientes, la número 2. Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no esté en otro, sino que el que sea causa de la necesidad de los demás. Todos le dicen Dios. Número 4. La cuarta se deduce de la jerarquía de valores que encontramos en las cosas, pues no encontramos que la bondad, la veracidad, la nobleza y otros valores se dan en las cosas, en unas más y en otras menos. Pero este más y este menos se dice de las cosas en cuanto que se aproximan más o menos a lo máximo. Así, caliente se dice que aquello que se aproxima más al máximo calor. Hay algo, por tanto, que es muy veraz, muy bueno, muy noble y en consecuencia es el máximo ser. Pues las cosas que son sumamente verdaderas son seres máximos, como se dice en segundo Matafis. Como existiera que en cualquier género lo máximo se convierte en causa de lo que pertenece a tal género. Así el fuego es el máximo calor. Es causa de todos los calores, como se explica en el mismo libro. Del mismo modo, hay algo que en todos los seres es causa de su existir, de su bondad, de cualquier otra perfección. Le llamamos Dios. Número 5. La quinta se deduce a partir del ordenamiento de las cosas, pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento como son los cuerpos naturales y que obran por un fin. Esto se puede comprobar observando como siempre o a menudo obran igual por conseguir lo mejor, de donde se deduce que, al alcanzar su objetivo, no obran al azar, sino intencionadamente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienen al fin sin ser dirigidas a alguien con conocimiento e inteligencia como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son
dirigidas al fin, le llamamos Dios. Respuesta a las objeciones. 1. A la primera hay que decir, escribe Agustín en Achiridias, Dios, por ser el buen sumo, de ninguna manera permitiría que hubiera algún tipo de mal en sus obras, a no ser que por ser omnipotente y bueno, del mal sacara un bien. Esto pertenece a la infinita bondad de Dios, que puede permitir el mal para sacar de él un bien. 2. A la segunda hay que decir, como la naturaleza obra por un determinado fin a partir de la dirección de alguien superior, es necesario que las obras de la naturaleza también se reduzcan a Dios como a su primera causa. De la misma manera, lo hecho a propósito es necesario reducirlo a alguna causa superior, que no sea la razón y voluntad humana, puesto que éstas son mudables y perfectibles. Es preciso que todo lo sometido a cambio y posibilidad sea reducido a algún primer principio inmutable y absolutamente necesario, tal como ha sido demostrado. Bueno, eso ha sido la lectura. ¿Alguien que quiera iniciar dando su opinión o lo que entendió del texto? Bueno, pues lo que a mí me llamó más la atención del texto fue la primera objeción acerca de por qué no existe Dios. Y es que si Dios es un ser bondadoso y bueno, entonces no existiría la maldad en el mundo y sin embargo hay maldad en el mundo. Eso fue lo que me llamó la atención porque en un inicio yo lo vi como muy real, o sea, como de que es cierto, o sea, tiene sentido que si Dios es muy bueno, no tendría por qué haber maldad en el mundo porque él habitaría. Pero al ver las objeciones que pone al final sobre ese mismo argumento, de que pues realmente sí es tan bueno que puede sacar algo bueno de las cosas malas que pasan en el mundo, me doy cuenta que sí podría ser, pero al mismo tiempo como que no me deja muy convencida porque no todo lo malo en el mundo siempre acaba con algo bueno. Eso es lo que yo pienso. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Daphne, ¿quisieras compartirnos qué entendiste? Sí, bueno, pues a mí me llamó la atención las 5 razones por las que dice que Dios existe, que es como en general que siempre tiene que haber algo, un principio antes que todo, porque sin un principio no puede haber causas, no puede haber movimiento, entonces pues siempre tiene que haber algo antes de pues de crear algo. Entonces, pues ese algo no tiene que ser creado de algo más. Entonces, tiene que ser muy especial y digamos que perfecto. Lo que dice ahí tiene que ser perfecto para crear algo más. Entonces, pues está esa parte. Pero yo pienso que aún así es un poco complicado porque realmente no podemos saber si sí fue así, si algo como un dios, digamos, creó a lo demás, o si fue de otra forma, entonces pues, o sea, tal cual yo no lo veo como una razón, es algo un poco, no lo sé, un poco raro para mí, entonces, pues sí, o sea, yo, como dice Heidi, o sea, ella dice de otro punto, pero para mí, o sea, tampoco me queda muy claro, o sea, no podemos estar 100% seguros de que fue así. O sea, siento que no podemos tomar eso como una razón. Eso es lo que yo pienso. Elías, ¿quisieras decirnos qué entendiste del texto? Bueno, a mí también me pareció importante lo primero sobre, bueno, cuando abordaron el tema de causa y efecto, pero también al escuchar eso también me llegó a la mente la parte de que todo tiene como tal, que podríamos pensar que todo tiene como un propósito de ser, que todo fue diseñado para un propósito en específico o para una función como tal. Y al pensar eso, quizás podríamos
abordar el tema sobre si lo que estamos, lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo o lo que ya hicimos en su momento está predestinado por eh, el pensamiento de un creador, o bueno, Dios en este caso. Y también respecto a lo que dijo Heidi, de que si, que por qué tendría que haber maldad en el mundo, ¿no? Si se supone que Dios es, digamos, todo lo puede hacer y es todopoderoso y tal, eh, y aparte es bondadoso y bueno con su creación, ¿por qué existe la maldad en el mundo, no? Y nada, con esa perspectiva, mm, si tuviéramos de frente a alguien, digamos, religioso o alguien muy cercano a- al cristianismo o catolicismo, pues nos podría decir que bien podría ser a causa del el libre albedrío que Dios ha dado para que cada uno es, digamos, dueño de sus propias decisiones y tiene que ser responsable con ellas. Y por ello, pues cada quien, digamos, que puede hacer lo que quiera, pero no todo le conviene y no todo es para bien, sino que pues en sí cada uno decide qué hacer con su vida. Sin embargo, pues uno tiene que hacer lo mejor, pero ya sabemos que no siempre es así. En cuanto a eso, pues por el momento es lo que puedo mencionar. Deire, ¿quieres aportar algo? Sí, bueno, respecto a lo que están mencionando, sí, de que lo bueno y lo malo, creo que es lo que hemos estado manejando, que debe de haber un equilibrio, yo lo siento así, porque no siempre todo puede ser bueno. Si Dios, que es el que en teoría está hasta arriba y que creó todo, crea algo, pues ese algo eh, será creado por los de arriba, pero no es totalmente obediente. Entonces de ahí viene lo malo, pero luego no sé cómo manejarlo. Luego viene como el arrepentimiento y se vuelve bueno, pero es malo, pero es bueno, pero es malo. Es como un equilibrio. Y ese es por un lado. Y luego por otro, que lo mismo de que se menciona, que Dios lo maneja como lo superior, lo más alto, que no hay alguien que haya creado el Dios, porque el Dios es lo más alto. Me da la imagen de un estilo de pirámide, un triangulito en el que Dios está hasta arriba y Dios creó otros dos y esos dos crearon más y crearon más, a lo que se puede deducir que se crea la sociedad actual. Pues algo así me trae una idea. Bueno, sí, comparto ideas con algunos de ustedes y también, bueno, creo que si Dios fue el que creó las cosas, ¿por qué hay necesidad de crear algo mal o algo que está erróneo para que se hagan las otras cosas? Pero también como como mencioné en la lectura, que para que algo suceda, otra cosa tiene que moverla, no se puede mover por sí misma sola. Entonces puede que ese error o ese mal sea lo que mueva lo demás porque no se puede mover a ella misma. Entonces, eso también creo que es una parte importante del texto. Am, ¿Alguien tiene como algún ejemplo que quiera compartir o alguna experiencia que quiera relacionar con lo que estamos tratando sobre Dios? ¿O por qué se creó así? Bueno, yo quiero hablar sobre lo que dijo el maestro en la clase pasada, relacionarlo con lo que dijo Elías también, de que este, hay, bueno, en general que dijeron todos que hay algo bueno y hay algo malo, pero esto también lleva como a un problema. Si crees en Dios y tienes fe, se supone que Dios crea todo y a todo se le da, digamos, o sea, algo pasa y lo que dices primero, si eres religioso, es como, no, pues fue obra de Dios, todo es obra de Dios y la respuesta siempre es Dios. Entonces, pues el maestro mencionó esto como, o sea, esto también es un problema porque las personas, entonces, algunas, obviamente no todas, claro, unas sí lo piensan de otra forma, pero algunas ven esto como, bueno, si Dios hace todo y obra todo y
todo pasa por Dios, entonces todo lo que haga, sea bueno o malo, pues no lo puedo cambiar, es obra de Dios. Entonces, pues también está esta parte como de lo bueno y lo malo y lo que se relaciona con solamente este darle la razón a lo que es Dios. Entonces, por eso también lo que mencionó el maestro, de que siempre no tenemos que separar la filosofía de la religión, tenemos como que unirla y complementarla para que esto funcione de una mejor manera y pues sí, o sea, funcione mejor. O sea, eso es lo que yo pienso. Sí, como pues nos mencionó que, por ejemplo, un ejemplo es que yo tengo una tía que es doctora y es muy religiosa, pero ella no separa, o bueno, yo no he visto que separe como su religión es católica a su trabajo. Entonces, yo siempre he tenido esa intriga de por qué no, si ve que las cosas suceden, o bueno, si no hay explicación, ella recurre a, es que fue un milagro o fue algo que no puedo explicar, pero si se pone a investigar, o bueno, si se pudiera investigar más a profundidad qué fue la causa de esto, estoy segura que podría ser alguna causa, no sé, explicada científicamente. Entonces, es como lo que dijiste, Daphne, que no hay que separar la religión de nuestro razonamiento, pero si se puede separar, entonces, ¿por qué siempre es necesario no separar? Sí, yo creo que apoyo ese pensamiento de que creo que las personas, bueno, nuestra generación actual creo que no, pero los que serían nuestros padres y abuelos son excesivamente creyentes. Y cuando pasa algo bueno que no se esperaba, lo primero que dicen, ay, es un milagro de Dios. Y es como de, no, o sea, piénsale tantito, sepáralo de un milagro a lo que pasó, porque creo que las personas actualmente sí buscan mucho de, ay, es que es un milagro, no, roguémosle a Dios, porque Él va a decir Dios qué hacer. Digo, no, no, sin ofender a la gente, que si alguno es católico y todo eso, este, pero es que normalmente la gente busca mucho que sí, ay, bueno, es que Diosito va a decir que no, que no se va a hacer, que sí se va a hacer. Ojalá pases tu examen, Diosito te haga pasar tu examen. Y es como, no, o sea, pasas tu examen porque vas a estudiar, no porque Diosito te dé la inteligencia en el momento. Entonces, no sé, me trajo mucho como esa comparación. Bueno, algo que también me llama la atención en mí misma, o sea, en mi caso, es que pues yo creo en Dios y pues creo en Dios desde que era muy niña por mi familia y así, ¿no? Porque ellos también creían, o creen más bien. Pero el punto es que mientras voy creciendo, me voy haciendo muchas preguntas. Hasta ahorita yo sigo creyendo en Dios, pero se me dificulta un poco seguir creyendo todo, porque cada vez me hago más preguntas racionales, por decirlo así, y sigo teniendo más preguntas que respuestas la mayoría de las veces. Entonces es un poco confuso, no es un poco complicado unir la filosofía o la razón con la religión, porque los dos se nutren de diferentes, pues, formas. La filosofía se nutre de la razón y la razón se ve con pruebas, con pensamientos, tienes que tener algún respaldo para lo que dices. Y la religión no, la religión solamente tienes que tener fe, tienes que creerlo y no necesitas pruebas para que eso sea verdad, tú solamente lo crees y ya. Entonces es un poco complicado unirlo y a veces sí me quedan muchas preguntas que no puedo responder y pues es pues básicamente lo que digo ahorita, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero sí ahora, antes creía ciegamente y ahora me voy dando cuenta que tengo muchas preguntas que espero algún día responder. Sí, igual, yo realmente no soy, o sea, no soy muy religiosa. O sea, mi familia sí es creyente, pero realmente no voy a la iglesia, no hago nada de eso. Entonces, pues, al menos para mí, o sea, a lo que me refería más sobre lo de unir la filosofía con la religión o con Dios,
O sea, yo tal cual no tengo como una religión o un Dios, pero sí creo que, o sea, cosas que no puedes explicar, pues, o sea, te las puedes imaginar o puedes creer algo aparte. Entonces, pues, es esta parte como las cosas que no puedo razonar, o sea, que completamente están fuera de mi alcance para razonar. Sí, o sea, por ejemplo, lo de lo de la muerte. Se supone que se crea la religión por esta parte de qué va más allá de la muerte, o sea, qué pasa después. Y esta parte también como de hacerte sentir bien o tener esperanza, fe de que haya algo de esta muerte, por ejemplo, el cielo, que es católico, ¿no? El cielo. Entonces, pues, está esta parte como de, no, pues yo tengo como esperanza o espero que algo que no sé qué va a pasar y nunca lo sabré hasta que pase, sea bueno y pues aparte, o sea, completamente aparte tengo lo de, pues en general lo que pasa en mi vida diaria, o sea, ahí sí uso el razonamiento y todo eso. Entonces, pues al mismo tiempo lo junto, pero no, o sea, es como algo complicado también, o sea, en algunas cosas sí, pero no, no sé, es algo que tampoco puedo explicar muy bien, pero sí. Es que, bueno, por ejemplo, yo fui criada en la religión católica, entonces me bautizaron, hice mi confirmación, hice mi comunión, pero lo hacía porque me decían que tenía que hacerlo. No, yo no creía, bueno, no, nunca me he sentido muy pegada a la religión. Hubo un tiempo en el que sí fue como de, bueno, voy a conocer más. Yo les voy a contar algo que a mí me pasó. Cuando yo siempre fui criada en la iglesia católica, hice mi bautizo, me llevaron a mi confirmación, hice mi comunión, porque pues según mi familia eso es lo que tenía que hacer para seguir el camino de Dios. Y así, ¿no? Mi presentación, que bueno, realmente eso creo que no es como un requisito necesario, pero pues se hace. Y iba recurrentemente a misa y yo iba a grupos, a retiros, cosas. Y yo jamás me he sentido, bueno, hubo un tiempo en el que me sentí muy apegada a la idea de por qué es lo que pasa, por qué se creó, por qué a fuerza tiene que ser lo que Dios diga o por qué pasa eso, por qué debe de ser eso. O sea, por ejemplo, en la Biblia, cuando Jesús creó el agua, convirtió el agua en vino y así, es como el por qué, o sea, realmente qué pasó, o las metáforas raras que hay en la Biblia y que pues no se entienden a la primera. Y en la secundaria, después de que hice mi comunión, fue cuando empecé a decir, bueno, ¿y por qué no me meto? O sea, sí es tan interesante, porque siempre se me ha sido un tema muy interesante eso de debatir las religiones, por qué la religión es, por qué una persona elige una religión y no la otra, o por qué cree fielmente en esos pensamientos que imparte, no sé, esa iglesia o esa comunidad. Entonces, cuando inicié la secundaria, y empecé a ver como de, no, ¿cuál va a ser mi plan de vida? ¿Qué es lo que voy a querer hacer? En mí surgieron dos partes, la parte en la que quería ser ingeniera bioquímica y la parte en la que quería ser monja. Entonces yo hablé con mis papás y les dije, no, pues quiero ser monja, quiero meterme a ser monja. No me dejaron porque dijeron que tenía que ver primero y que jamás he sido una persona tan religiosa. Y sí, jamás he sido una persona religiosa. Siempre, pues, he tratado de seguir el camino de Dios y tratar de entender por qué pasa eso, pero pues no llega a mí, o sea, no es de mi completo razonamiento de por qué pasan las cosas, y pues según así es, ¿no? Ningún humano puede llegar a entender completamente por qué pasan las cosas, porque pues es el parte de Dios y no se puede juzgar. Entonces, siempre es, y de hecho sigue siendo mi plan, ¿ve? Si no quedo en la universidad, voy a meterme a ser monja y pues seguir por el que voy a tener algo en lo que creer, creo en Dios, o bueno, creo que por algo, por el, por algo que existe pasan las cosas, pero no estoy completamente segura si las ideas que me impusieron desde pequeña son las correctas. Elías, ¿nos quisieras compartir algo? Bueno, en lo personal a mí no me
¿Ha tocado alguna experiencia así de que yo quiera hacer algo como padre o sacerdote o algo que tenga que ver muy relacionado con eso? Pero sí he estado dentro de muchas iglesias cristianas, más que nada. Y pues básicamente, bueno, mi centro familiar nuclear es cristiana y la demás es católica. Y bueno, también hay algunos ateos por ahí. Y mi familia es mucho de debatir con, pues con los que no creen, o vaya, que sí creen en Dios, pero en otra religión, ¿no? Y porque de ahí viene la duda, ¿no? De cuál es la religión correcta o porque la mía es la mejor o porque la tuya no tiene razón de ser y tal. Y pues en lo personal sí he vivido varias ocasiones en las que sí se llegan hasta a discutir feo mis familiares por saber más o menos quién tiene la razón de las cosas. Y luego algo muy curioso es que por lo menos en lo que yo tengo concerniente, eh, los cristianos no buscan como tal discutir o debatir sobre la existencia de Dios, eh, planteando como disputas o contrariedades entre las personas, sino que más que nada crear relaciones afectuosas o pues vaya sentimentales o de amistad, pues para así, digamos, atraer un poco más a la gente o a que se involucre de cierta forma, ¿no? Pero en ocasiones sí me ha tocado ver de que lejos de eso, pues sí, las relaciones son un poco, pues no sé cómo podría mencionarlo, si tóxicas o no sé, pero pues es algo difícil. Ya no ha pasado mucho, pero sí antes ocurría en bastantes ocasiones. Pero sí es algo por lo que me ha tocado pasar, más que nada en mi niñez, y porque digamos que desde el principio a mí me llevaban a la iglesia y no me bautizaron como tal, pero sí le pidieron al pastor, o bueno, al jefe de la iglesia que orara por mí y tal, y que me bendijera. Y bueno, incluso creo que antes de nacer me llevaban, así que pues de alguna forma he estado en comunión con esa. A mí me gustaría hablar de algo que dijo Elías, que es esto de que cuál religión es la correcta o no. Y pues como lo había mencionado antes, yo realmente no tengo alguna religión en específico. Yo creo más como lo había dicho antes, como en algo que existe, que es como mayor a nosotros, pero pues no algo específico, en una religión específica. Y porque, o sea, yo siempre es como respetar obviamente todas las religiones. También esta es esta parte como de, o sea, si voy a escoger alguna religión, ¿cómo sé cuál es la correcta? Digamos que, o sea, si fuera de que cada religión, no sé, tiene diferentes formas de rezar o en algunas orar o lo que sea, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, digamos que de alguna u otra forma es lo mismo, o sea, estás diciendo diciéndole algo a Dios, pero digamos que el problema que veo en algunas religiones es como de no, pues vestirte así es pecado, está mal y así no te vas a poder ir al cielo. Pero en otras es como de, no, pues eso aquí no aplica. Entonces es como de, no, pues si creo en esa religión o creo en esta otra religión, o sea, y tienen completamente distintas ideas, o sea, cuál sé, cuál es correcta y cuál no es correcta. Entonces, pues esta parte más, por eso es lo que digo, o sea, tal cual una religión en específico, pues es algo más complicado porque, o sea, hay muchas cosas que difieren de otras.
Por eso es que yo, o sea, creo como tal cual en, no, o sea, sí algo más grande que nosotros, pero no en esta parte de las costumbres, de las creencias y todo esto de religiones específicas. Bueno, algo que me llamó la atención de lo que dijeron mis compañeros y me trajo un recuerdo es que, bueno, yo soy católica, pero de la parte de las dudas que tengo acerca de la religión también tiene que ver con mi propia religión, porque siento que la Biblia se contradice mucho en muchas cosas, no tiene coherencia a veces lo que dice, entonces eso me saca de contexto también de esa religión. No puedo hablar de las demás porque la verdad no me he informado y no sé de qué hablan las demás religiones, no puedo decir si están bien o mal, porque por eso las dejo de lado. Pero hablando de mi propia religión, es algo confuso que a veces se contradiga a ella misma en lo que, bueno, en lo que dice, por ejemplo, en la Biblia. Un ejemplo claro es de las personas homosexuales. La Biblia dice que los homosexuales no pueden entrar al cielo. Y yo siempre me he preguntado que, bueno, yo sí creo en Dios, pero tengo muchas dudas en mi religión. ¿Por qué si Dios es alguien bueno que acepta a sus hijos tal y como son, no dejaría que una persona homosexual llegue al cielo? Porque pues el amor es amor tal cual sin ver las formas, entonces no siento o no veo por qué Dios no dejaría que ellos entren al cielo solamente por eso. Puedo entender que por pecados, porque mataste a alguien, porque robaste, porque le hiciste daño a alguien, por eso no podrás entrar, puedo entenderlo. Aún así, la Biblia dice que Dios perdona todo, entonces tampoco entiendo mucho eso, pero bueno, puedo entender eso, pero si es nada más por la forma en la que amas, que no puedes entrar al cielo, eso sí me saca mucho de contexto en cuanto a lo que dice la Biblia de Dios. Por eso yo creo en Dios, pero me causa mucho conflicto mi religión en sí. Bueno, ahorita que, bueno, más o menos conforme lo que dijo mi compañera Dafne, de que con qué religión creces o cómo eliges tu religión, cómo es que sabes cuál es tu religión. En mi caso, pues toda mi familia es católica y pues van a la iglesia a veces y todo eso, pero yo hice comunión, hice todo porque mi familia me lo pidió, no porque yo dijera, ay, quiero hacerlo, ay, me quiero sentir más cerca de Dios. No, sino porque mi familia me lo pidió y aparte, como más como anécdota, en la primaria me tocó, pues estuve cambiando mucho entre escuelas y en la primaria me tocó una escuela que era católica. Entonces, que si el primer viernes de cada mes, hay misa, que si la misma escuela organizó la comunión de todos, la misma escuela organizó la confirmación de todos. Entonces, y la misma escuela te daba clases de religión, creo que 3 veces a la semana. Entonces, te sabías la Biblia de atrás para adelante. Entonces, ahí también aplica un poco lo que dice Heidi, que hay partes en la Biblia que te dicen una cosa, pero del otro lado te dicen que no, y aquí que sí, y aquí que no, y llegas a un punto en el que no sabes a qué parte le haces caso porque lo dice la Biblia. Entonces te quedas así como de, pues, te hago caso, pero no te hago caso. Eso es como, a veces dices que sí y a veces dices que no. No es como que te ponga algo fijo. Entonces se queda muy a libre interpretación ya lo que son textos así, religiosos. Es que, bueno, según yo, lo que está en la Biblia es lo que, cómo vivieron otras personas, o bueno, cómo vieron que se desenvolvió la situación. Entonces está narrada por otras personas y creo que es como un teléfono descompuesto, el hecho de que, por ejemplo, pasó una situación, no sé, en el salón de clases y estuviéramos en presenciales y tuviéramos que narrarlo, cada quien lo diría de una forma diferente cada persona. Bueno, sí. mm, es- no sé muy bien de dónde empezar, pero respecto a lo que han comentado Dafne y Daire de que el por qué elegimos, bueno, no como tal elegimos, sino porque una religión u otra, creo que es más que nada por una gran variedad de factores. Por ejemplo, pues yo a veces también había pensado de que mm, si hubiera nacido en otro lugar, lo más probable es que
o fuera ateo o fuera, no sé, budista en caso de que naciera en Asia tal vez, o no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, también el lugar en el cual tú te encuentras influye mucho en la forma en la cual tú ves las cosas. También por, digamos, la familia también creo que sería casi lo más importante o lo más destacable de esto, porque si bien es cierto que no es algo como tal 100% de que si tu familia o la mayoría de tu familia es católica, tú lo seas, sino que es más como decisión propia quizás, pero sí hay como cierta tendencia, ¿no? Porque creo que es muy difícil de que, por ejemplo, si siempre has vivido como en un ambiente en el cual no se toca el tema y pues básicamente, por ejemplo, en el cual tus padres no te dicen nada acerca de Dios o cosas de ese tipo, pues lo menos probable es que tú mm, sientas como mucho interés para acercarte hacia una religión en específico, supongo. Y pues siento que más que nada es por eso, ¿no? Por esas dos razones. Y en cuanto a lo que estaban comentando de que aparentemente hay como ciertas contrariedades en lo que respecta a la Biblia, por ejemplo, mm, también yo anteriormente sentía, bueno, también actualmente, ¿no? Pero más antes también pensaba lo mismo, ¿no? De que se contraían muchas cosas, incluso pues muchas hacen como que la gracia de por qué creerle a lo que está escrito o a lo que fue escrito desde hace miles de años o por qué creer algo que dice mucha como fantasía o tal. Y bueno, por ejemplo, lo que dijo Heidi de que porque si Dios es amor, porque digamos que la iglesia o estipula pues no, básicamente no aceptar el homosexualismo y demás cosas. Siento que en ese punto hay muchas cosas que decir. Básicamente hay pues, muchos intereses en ese caso, porque ya tendríamos que dividirla en muchas religiones, ¿no? Porque no todas piensan de la misma forma o no todas tienen la misma forma de ver las cosas. Por lo menos en la Iglesia Católica creo que pues como que cada vez como que se van abriendo más hacia la gente en ese aspecto de pues las nuevas tendencias, si podríamos mencionarlo así. Y pues básicamente eso sería, ¿no? Bueno, en lo de las contrariedades, a mí antes me habían explicado de que eh, para poder entender bien lo que tú estabas leyendo y tal, antes que nada tenías que pedir el discernimiento o básicamente la iluminación o la sabiduría para poder comprender tú lo que estabas leyendo y no verlo tanto de manera literal como lo dice el texto, ¿no? Porque básicamente, por ejemplo, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que la mayoría de cosas son cosas que muchas veces no nos hacen sentido, ¿no? Si las leemos literalmente como está. Pero si las leemos de otra forma, eh, podríamos llegar a entender otras perspectivas y poder comprender o asimilar bien la información que se nos trata de dar. Y bueno, eso sería por el momento lo que me surgió a mí de lo que han estado comentando. Bueno, yo quiero dar un ejemplo de esto de las religiones. Cuando estaba en secundaria, tenía un compañero que es testigo de Jehová. Y bueno, él era un año mayor que yo y tenía un hermano que estaba todavía en primaria. Y recuerdo que una vez
los compañeros de su hermano hicieron una fiesta por el cumpleaños de una compañera y pues ellos no pueden asistir a fiestas ni a nada de eso. Entonces él tenía que salirse del salón para que, pues, porque no podía estar ahí, no se lo permitían. Y me acuerdo que, o sea, nosotros estábamos como en la parte de arriba y vimos cómo salió del salón y se fue al baño y le llamaron a mi amigo porque le dijeron que su hermano estaba llorando porque pues, o sea, se sentía mal de que como sus compañeros estaban pues disfrutando y estaban felices y pues él no podía convivir con sus compañeros porque pues su religión no lo dejaba, o sea, sus creencias, pues en sus creencias no estaba permitido hacer eso. Y pues así como eso, o sea, no podía cantar el himno nacional, tampoco pueden tener transfusiones de sangre. Entonces, pues, o sea, viendo como esto, o sea, les digo, pues yo respeto, no opino sobre esto, ni se los digo, pues obviamente a esas personas, pero es como, o sea, yo pienso que como Dios puede hacer eso, o sea, puede hacer que un niño, o sea, chiquito, se sienta de esa forma, o sea, se sienta mal. Entonces, pues creo que es como esta parte de lo que digo, que las religiones son como una interpretación de lo que creen que Dios quiere en vez de realmente lo que Dios quiere, porque pues quién sabe lo que Dios quiere, o sea, nadie puede saber realmente lo que Dios quiere. Entonces, pues está esta parte como lo que yo creo es como, o sea, siempre obrar lo mejor que puedas, no importa pues, bueno, obviamente para personas sí importan su religión, pero siempre es como hacer lo mejor que tú puedas, o al menos yo, o sea, siempre es como voy a hacer lo que mejor pueda y lo que yo creo que Dios quiere, porque les digo, o sea, no puedo saber específicamente qué es lo que Dios quiere, porque no es así, o sea, Él no me lo va a decir, pero pues es como esa parte. Bueno, yo tengo otra como perspectiva cuando iba en o sea, por ejemplo, ustedes, Dafne, que su compañero no podía, o bueno, tenía como muy marcado por sus papás que no podía hacer ciertas cosas. Yo tengo, bueno, tenía una de mis mejores amigas en la primaria, pertenecía a los, es que no sé si sea así la religión, no sé si el nombre así, los del mundo, me parece, y pues su mamá era muy creyente, su familia era muy creyente, pero a ella no la obligaban a hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, eh, se supone que ellos no podían usar pantalones o participar en festivales o no sé, usar luces escotadas o cosas así. Y ella desde chiquita, o sea, no le impedían nada, no le decían como no, no puedes participar en el bailable o no, no puedes usar tu pantalón. ¿No? Y ella podía hacer lo que ella quisiera porque estaba chiquita y no sabía realmente que si es lo que ella quería hacer o si es lo que ella quería creer. Y pasó el tiempo y yo siempre me acuerdo que a ella no, pues, jamás le negaron nada, jamás le negaron nada, jamás le decían, no, no puedes hacer esto, no, no lo hagas porque ante nuestra religión eso está mal. O mi creencia dice que no lo hagas. Y creció y creo que ahorita sí es muy, bueno, es muy apegada a su religión, entonces es como, ¿qué pasa? Porque cuando te obligan a hacer las cosas, tú te sientes así como es que yo, ¿por qué necesito hacerlo? ¿Por qué debo hacerlo si yo no creo que lo sienta? Y cuando no, o sea, puede ser así, que cuando no te obligan a hacer las cosas, empieces a ver o a interesarte del por qué puedo hacerlo, aunque mi familia sea así o aunque crean en esto, yo puedo hacer así. Entonces creo que es una discusión que puede ser muy grande, un gran debate. Bueno, de lo que dijo Andrea, pues sí me llegó a la mente lo que había comentado anteriormente, de que lo menos, bueno, había dicho que era lo menos probable es que si vives con una familia mayormente atea, lo menos probable es que pues te vuelvas alguien creyente de alguna religión, ¿no?
pero pues sí, ciertamente se dan casos especiales en los cuales sí llega a pasar y te surge cierta duda o incertidumbre de que por qué tú no puedes hacer o marcar una diferencia, ¿no? Y también, pues sí, depende de muchas cosas. Y también quería retomar lo que dijo Dafne de que, no sé, me pareció muy interesante esa forma de mencionar a la religión como una forma en la cual, una forma de interpretación de lo que Dios quiere, porque pues sí, básicamente quién va a saber exactamente si Dios existe, quién va a saber exactamente qué es sus pensamientos o sus designios como tal, ¿no? Si es Dios, porque ¿cómo es que nosotros podríamos entender lo que Él piensa si somos, digamos, somos simples mortales? No podemos llegar a entender pues más allá de lo que podemos pensar, ¿no? Y eso también se relaciona con lo que también comentamos, creo que al principio, relacionado a la clase del maestro, de que, pues esto de la relación de la razón, o el razonamiento propio con la existencia de Dios, ¿no? También comentábamos de que pues luego muchas personas usan a Dios como la respuesta más simple o la respuesta más corta. Y ciertamente esto pues, puede llevar a algunos problemas y porque de cierta manera el creer o no creer pues cambia casi o totalmente tu forma de vivir, porque pues ya lo hemos visto y lo hemos constatado tanto personalmente como con la experiencia de otras personas, de que pues cada religión tiene como sus reglas o sus formas de tratar a la gente o de condicionar el actuar de las personas, de los creyentes, de que de la forma de vestir, de tu forma de ser, incluso de hasta hablar o de pensar. Entonces, pues es algo muy complicado, pero es a la vez muy interesante, ¿no? Sí, ya para empezar a iniciar nuestras conclusiones, quisiera iniciar yo dando pues que fue una muy interesante reunión. Discutimos algo que, a pesar de que es una palabra muy corta que es como la religión, se pueden crear muchísimas discusiones y muchos temas relacionados. Pues que no hay como un, que realmente podemos creer en algo, pero no estamos seguros en qué a veces podemos creer o porque a fuerzas tenemos que saber si esa es la religión correcta en la que estamos o por qué no tener dos religiones o tres o cuatro o las que sean o tomar cada idea que se nos venga, que nos convenga y que nos convenza y usarla o llevar ese estilo de religión, esas creencias. ¿Alguien más quiere compartir sus conclusiones? Bueno, a mí me parece, sí, que el tema de religión, pues es algo que cada quien tiene su propia idea, cada quien elige si católica, cristiana o las otras que de plano no me sé sus nombres, perdón. Pero pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su religión, cada quien, ahora sí la religión, pues suena un poco feo a veces, pero es la manera de justificar ciertas cosas que no sabes de dónde vienen. Entonces, yo siento que mientras cada quien tenga su religión, pero mientras se respeten entre ellos y no empiecen a decirse, no, es que tú no debes de creer en tal cosa porque se contradice con otro. Y mientras no se empiecen a crear conflictos, pues yo digo que todo está bien. No hay ninguna razón para que decir, ay, tu religión está mal, tu religión está bien. Pues todas están bien dentro de lo que cabe, porque pues para algo son. Yo pienso que el tema de la religión es muy controversial y nos llevaría a una plática muy larga, pero lo que puedo concluir de esto es que, pues, sí, todos podemos escoger la religión que queramos
E incluso podemos creer en Dios y no escoger ninguna religión, porque realmente sí, las religiones se contradicen y es muy difícil saber cuál de ellas tiene la razón. Entonces, pues también es válido. Yo pienso también, alguna vez escuché que si la religión y la ciencia se unieran, llegarían muy lejos. Pienso que puede ser, no estoy diciendo que sea imposible, pero sí es muy complicado que eso suceda ahorita y siento que para que llegue a suceder va a tener que pasar un proceso muy largo porque aún todavía no se pueden unir porque una se mide en la razón y otra en la fe, entonces siento que para ver eso hay que tener mucha paciencia. Sí, también está como el tema de que si no fuera, por ejemplo, el país México religioso, llegaremos a ser una potencia o primermundista y dejaremos de ser primermundistas. Es un comentario que he escuchado muchísimo, porque a fuerzas tienen que meter la religión en la educación, como había mencionado Daire. Entonces, pues también es un tema del que podríamos extendernos demasiado. Dafne, ¿quisieras dar tu conclusión para terminar? Sí, igual creo que ese tema es muy amplio y como en todo, cada quien tiene su opinión, su punto de vista y pues claro que todos son respetables, igual ninguno es bueno o malo. Y pues eso, o sea, que yo creo que mientras no afectemos a otras personas de alguna forma, pues lo que creamos es correcto. Bueno, al menos pues para cada. Bueno, muchas gracias por asistir a el quinto compañerismo filosófico. Espero que les haya gustado pues, la lectura y el ejercicio de meditación que tuvimos y que tengan una muy bonita tarde. Nos vemos la próxima semana o en el próximo compañerismo filosófico.